La Ley de Cooperativas, en su artículo 76, dispone que la fiscalización privada esté a cargo de uno o más síndicos elegidos por la Asamblea entre los asociados. ¿Por qué es fundamental que alguien se encargue de fiscalizar y controlar el funcionamiento de la cooperativa? Bueno, por un lado es necesario que se verifique periódicamente en representación de los demás asociados la administración y el movimiento económico de la cooperativa. Y a su vez que se evalúe el cumplimiento del objeto social de la cooperativa, si se respetan las disposiciones de la Ley de Cooperativas, del Estatuto, los reglamentos de servicios y el mandato de las asambleas. La ley faculta que en el estatuto se determine si la fiscalización privada estará a cargo de uno o más síndicos. Si fueran más de uno, debe haber un número impar de personas que actuarán como cuerpo colegiado con el nombre de comisión fiscalizadora. Al mismo tiempo, dispone que se elijan igual número de suplentes. Es importante saber que la sindicatura es un órgano de la cooperativa y que, por lo tanto, integra la voluntad imputable a la entidad. Por tal razón, el síndico debe llevar registro de sus actuaciones en un libro de actas. ¿Quién puede ser elegido síndico de la cooperativa? En principio, cualquier asociado puede ser designado síndico, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: no ser familiar de los consejeros y o gerentes, no ser fallidos por quiebra culpable o fraudulenta, no estar inhabilitado de ejercer cargos públicos, como tampoco haber tenido condena por hurto, robo, cohecho, entre otros delitos. ¿Cuánto dura el mandato del síndico? La ley establece que la duración del mandato no puede exceder los 3 ejercicios, pero pueden ser reelegidos si el estatuto lo autoriza. ¿Cuáles son las características y funciones del síndico? El síndico es el representante de los asociados y tiene que velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de las Cooperativas y el Estatuto. Como custodio de los intereses de los asociados y responsable de vigilar la gestión del Consejo de Administración y de las diferentes gerencias, el cargo de síndico tiene las siguientes características. Es un órgano de la cooperativa que existe en virtud de una disposición legal. Su existencia es esencial y sus funciones son indispensables y no puede ser omitida por la cooperativa. El síndico, a ser un asociado elegido por la Asamblea, debe cumplir sus funciones de modo personal, no pudiendo delegar las mismas. Su designación puede ser revocada por la Asamblea. Sus funciones consisten en controlar la legitimidad de los actos del Consejo de Administración. Es un órgano de actuación interna sin representación legal. El síndico tiene que controlar la gestión de la cooperativa, para lo cual es recomendable que asista a todas las reuniones del Consejo de Administración. Debe controlar que la contabilidad esté al día y verificar los ingresos y gastos respectivos con sus comprobantes. También el estado de cajas, los extractos bancarios y la existencia de títulos y valores de toda especie. Debe atender los pedidos de los asociados que quieran conocer cómo marcha la cooperativa, cuántos asociados las componen, cuál es el estado de las distintas secciones de la misma, entre otras inquietudes. El síndico es una fuente de información que debe estar disponible para los asociados en todo momento. La sindicatura, además de observar que el Consejo de Administración cumpla con la ley, el estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la Asamblea, tiene las siguientes atribuciones. Fiscalizar la administración, a cuyo efecto examinará los libros y los documentos siempre que lo juzgue conveniente. Convocar, previo requerimiento al Consejo de Administración, a Asamblea Extraordinaria cuando lo juzgue necesario y la Asamblea Ordinaria cuando omita hacerlo dicho órgano una vez vencido el plazo de 4 meses contado desde el cierre del ejercicio social. Verificar periódicamente el estado de caja y la existencia de títulos y valores.
asistir con voz a las reuniones del Consejo de Administración, verificar y facilitar el ejercicio de los derechos de los asociados, informar por escrito sobre todos los documentos presentados por el Consejo de Administración a la Asamblea Ordinaria, hacer incluir en el orden del día de la Asamblea los puntos que considere procedentes, designar consejeros hasta la reunión de la primera Asamblea, en caso que el Consejo de Administración, después de incorporar los suplentes, si estuviera previsto, quedara sin quórum para sesionar, vigilar las operaciones de liquidación. La sindicatura debe cumplir sus funciones de modo tal que no entorpezca el normal desempeño de la administración de la cooperativa. Su función se limita al derecho de observación de las decisiones adoptadas en violación a la ley, el estatuto o los reglamentos, especificando concretamente las disposiciones que considere transgredidas. Tanto el síndico como la comisión fiscalizadora deben documentar en un libro de actas todas sus observaciones y requerimientos. Dicho libro es obligatorio y se denomina libro de informes de sindicatura. En el caso de que sus observaciones no fueran atendidas por el Consejo de Administración, tiene el derecho de recurrir al órgano local competente, como también al INAES. La constancia de su informe en dicho libro de actas lo protege ante la posible mala gestión del Consejo de Administración o de los funcionarios de su entidad. El síndico responde por el incumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el estatuto. El incumplimiento surgirá de la omisión de ejecutar sus atribuciones de fiscalización, de un ejercicio deficiente que le impida detectar las infracciones a la ley, el estatuto, los reglamentos y las decisiones de las asambleas, falta de observación y registro en su libro de actas de los hechos y actos objetables que hubiese destacado en su control de legalidad. La falta de información a la autoridad de aplicación y al órgano local competente una vez que hubiese agotado la vía interna de reclamos. En síntesis, la función del síndico es controlar que todas las acciones de la cooperativa se desarrollen de acuerdo a la ley, las resoluciones del organismo de aplicación y el estatuto. Por eso, tiene el derecho de acceder a toda la información y documentación de la entidad. No es una tarea menor, por eso elegir un síndico es algo sumamente importante porque la seguridad de la cooperativa se basa en su pericia para ejercer la función. Las atribuciones del síndico son: controlar a la administración, controlar los registros contables, control de los otros órganos sociales, el Consejo de Administración y la Asamblea, informar y dictaminar, representar a los asociados en sus peticiones e informarles acerca de sus requerimientos. Y recuerde que el artículo 80 de la Ley de Cooperativas, número 20.337, dispone que el síndico responde por el incumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el estatuto.